Buenas, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 1 al 7. Hoy quiero hablarles acerca del error, de tener cuidado con el error. Nuevamente recordemos que Pablo estaba prisionero en Roma esperando su juicio ante Nerón y que sus expectativas de salir libre o de salir vivo eran prácticamente nulas. Pablo enfrenta las herejías que estaban siendo incipientes o que nacían en el gnosticismo, se estaban infiltrando en las iglesias en aquel momento y otras como las prácticas judías que amenazaban a los creyentes no judíos para que practicaran como si fueran judíos, haciéndolos una secta más del judaísmo. Pablo no conocía personalmente a los miembros de la iglesia en Colosas, pero se preocupaba por ellos, por la salud de su fe y por su progreso en el evangelio. Hoy vamos a ver dos cosas. El primero de ellos, ejemplificado en el apóstol Pablo, es el propósito de todo buen ministro de Jesucristo, la lucha que se sostiene por causa del amor a Dios y las personas. Y en segundo lugar, ¿qué debe hacer el cristiano para no dejarse engañar? Y en este sentido, pues vamos a revisar las que son las características de una iglesia fiel que están en este texto, porque al desarrollar las características de la iglesia fiel, pues entonces sencillamente nosotros estaríamos luchando contra el error y no nos dejaríamos engañar, por lo menos con facilidad. En primer lugar, el propósito... pero antes de hablar de este primer lugar, quiero decir que este texto es una transición entre ese capítulo 1 y lo que viene. En el capítulo 1 se habló del señorío, de la preeminencia de Cristo. Aquí hay una transición y luego viene un ataque frontal contra las falsas doctrinas que amenazaban a la iglesia cristiana de aquel tiempo. En primer lugar, el propósito de todo buen ministro de Jesucristo es la lucha que se sostiene motivado por el amor a las personas y por el amor a Dios. Eso lo podríamos ubicar en los primeros versículos de este texto. En el versículo 1 se habla de la lucha. La palabra que se utiliza es agón, de ahí viene la palabra agonía. Así que el apóstol Pablo tenía una agonía interior por lo que estaba pasando y por las personas que estaban experimentando, que se veían amenazadas por los errores presentados. Era una lucha en oración. Una lucha en oración. Recuerden, una lucha en oración contra el poder del maligno. Recuerden que el maligno ha sido definido precisamente como nuestro adversario, como nuestro enemigo. Y Efesios 6:12 nos dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que nos dice la Escritura. Ya que el apóstol Pablo no podía ir personalmente a confrontar a estos que querían pervertir la obra del Evangelio, él entonces les escribe. Él utiliza las herramientas que están a su alcance, como es la Escritura o las cartas que les podía enviar. Hoy nosotros ante este adversario que nos tiene confinados, también usamos las herramientas que están a nuestro alcance, como son el internet, el YouTube, el Zoom, las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, todo esto para mantener conectado, para transmitir lo que se debe transmitir y para atender lo que se puede en la medida de lo que se puede. La lucha es en la mente. Hubiese sido muy fácil para el apóstol Pablo. Bueno, pensemos primero en la lucha que él se encontraba. Él estaba preso. Él negando todo lo que se le podía acusar de ser cristiano, de ser predicador del evangelio. Tal vez hubiese tenido una perspectiva mejor o una mejor salida ante el juicio que se le presentaba. Pero él no lo hizo. Esa era su lucha. Hubiera sido muy fácil haberle fallado a Jesucristo y abandonar su obra, pero hubiese traído consecuencias nefastas, desastrosas para todo el evangelio, incluso hoy. Recuerden que mientras más grande es el árbol que cae, es mayor el daño que causa en su caída. Pablo no luchaba solamente por sí mismo,
sino por aquellos que tenían sus ojos puestos en su ministerio, en su liderazgo, en su obra. Nosotros no luchamos solo por nosotros mismos. Tenemos en nuestras manos el honor de Cristo y la fe de aquellos que están a nuestro cuidado. Nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades o nuestras caídas no solo van a traer deshonor al Señor Jesucristo y su causa, sino que va a golpear y debilitar a aquellos que han visto en nosotros liderazgo o personas que les pueden guiar a ellos en la fe. Esta figura de la lucha obviamente que está tomada de aquellas competencias atléticas que el apóstol Pablo evidenció en algún momento o que se daban allá en Roma. En el versículo 2 dice que lucha para el consuelo de cada creyente, para que cada creyente sea fortalecido. Este concepto lo vemos expresado en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:2, donde él dice, y enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pero en Tesalonicenses, mismo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, el segundo libro, capítulo 2, versículos 16 y 17, él dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que esta lucha motivada por el amor, dijimos que hacia Dios, pero también hacia los creyentes. Y esa lucha debe ser hacia los creyentes conocidos o no conocidos. Lucha incluso por aquellos con mayor atención que son nuevos en la fe, que nacen en la fe, que son débiles en la fe, para ser fortalecidos. Aquellos que están expuestos a peligros mayores. Recuerden que la carta va a los colosenses, pero el apóstol Pablo dice que sea leída también a los de la Odisea. Y ya en Apocalipsis el apóstol Juan nos habla de la característica de la iglesia de la Odisea, terrible iglesia. Entonces, desde antes está el apóstol Pablo atacando cuestiones que allí se presentaban. Los más viejos en la fe, aquellos que tienen más tiempo de creyentes, de bautizados, de miembros en la iglesia, ellos debieran estar ocupados en sostener a los nuevos, en discipularlos, en confortarlos y no en resentir que le faltan los arrullos que necesitan los bebés. No, y el viejo debe estar caminando y debe estar andando y debe estar ayudando. Cuando una persona se enfrasca en arrullar a los viejos, va a descuidar los nuevos. Y si el viejo no aprendió a caminar a tiempo, el oro viejo no aprende a hablar. Entonces hay que dedicarse a los nuevos donde sí hay esperanza, y es aquellos que hay que atender. Entonces, mientras más viejos en la fe, mayor es la responsabilidad que hay, y hay que atender precisamente a aquellos que son nuevos en la fe. Aquellos creyentes debían recibir consuelo o fortaleza, la palabra presta para ambas cosas, por medio de la exhortación que el apóstol Pablo les presenta a través de con una renovación ética del amor, cuando le dice unidos en amor. La palabra paraklein, que es la misma que se usa para el Espíritu Santo y que usamos aquí para consolar o exhortar, puede significar que detrás de ella está la idea de hacer que una persona, fortalecerlo de tal manera, que hacer que una persona fuese capaz de enfrentar con confianza y valor una situación difícil que se le pueda presentar. Pablo ora para que la iglesia tenga el valor de enfrentar heroicamente cualquier situación que se les presenta. Así que el valor también llega a ser característico de una iglesia fiel y de una iglesia llena de vida. En segundo lugar, para enfrentar con éxito cualquier situación difícil, los creyentes debemos desarrollar las características de una iglesia fiel. Y al desarrollar estas características, pues estamos fortaleciendo a la iglesia de la cual somos parte. Ya habíamos hablado, ya habíamos nombrado que el valor es una de esas características que hay que desarrollar. El error
desequilibra la fe de los creyentes. El error desune a los cristianos y el error empobrece la inteligencia. Por eso hay que enfrentar el error con todos los medios y en todos los campos donde se pueda presentar. La primera característica de una iglesia fiel es que es una iglesia que está unida en amor. Una iglesia unida en amor, nos dice el versículo 2. Amor a Dios, amor a los hermanos en la fe. Cuando muere el amor, muere la iglesia. La iglesia es la razón, es el objeto, es el motivo y es el fruto del amor de Dios. Entonces, al morir el amor en la iglesia, simplemente la iglesia muere. El amor fortalece a la iglesia. Recuerden, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y si Jesucristo no lo has hecho el Señor de tu vida, costará entonces hacerlo Señor de la iglesia. Por ejemplo, en Venezuela tenemos dos gobiernos. Uno que sabemos que es ilegítimo y otro que reconocemos legítimamente. El que es ilegítimo ejerce la fuerza y es el que gobierna, aunque no lo reconozcamos. Bueno, así puede suceder con Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la iglesia y aunque Él es el que tiene el poder y si tú no lo reconoces, bueno, ¿qué vas a hacer? Pero Él sigue siendo allí. Pero si tú no lo reconoces, sus consecuencias van sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre la iglesia. Entonces, reconocer a Jesucristo como el Señor de la iglesia comienza con reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Debemos alcanzar, y esta es la segunda característica que debemos tener para enfrentar o para desarrollar una iglesia fiel, alcanzar el pleno entendimiento, los versículos 2 y 3. El pleno entendimiento es del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En este misterio se encierra toda la verdad. Ahora, es un misterio que ha sido dado a conocer porque es el misterio de la manifestación de Dios en carne y la manifestación de Dios en Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Es hablar de la participación simultánea en la salvación, en la redención del hombre, Padre e Hijo en esa salvación. Es un misterio de cómo la encarnación de Dios obra en la persona y en la vida y en el ministerio u obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es un conocimiento crítico y esta es la capacidad para poder aplicar los principios que se tienen en la Escritura a una situación X, a una situación presentada, a una situación dada, para evaluarla y para poder tomar las mejores decisiones. Tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gnosis, palabra para conocimiento. Recordemos que los gnósticos, ellos hablaban de un conocimiento escondido que debía ser revelado paso a paso en la medida que se crecía o se desarrollaba. Aquí el conocimiento es el poder de aprender la verdad y entenderla. Aprender la verdad y entenderla. Luego nos habla de la sabiduría, Sofía en griego. Es el poder de mantener, de confirmar y de ensalzar la verdad. La capacidad para dar razón de la esperanza que se tiene. En Filipenses 1, los versículos 17 al 18, Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo capítulo 11, 25. Él dice así en una oración: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. O sea, no había que tener un grado de conocimiento para recibir el misterio y el conocimiento que Dios estaba dando, sino que en el pleno desconocimiento de las cosas, ese conocimiento y ese misterio escondido desde el principio nos fue revelado y nos fue dado. Esta accesibilidad a ese conocimiento escapa a quien
a quien no quiere aprender, a quien no quiere renunciar a su propia sabiduría y a quien quiere persistir en el uso, la toma de otras fuentes que en realidad lo que van es a contaminar o a pervertir lo que él pueda creer. Esto es un proceso de aprender desaprendiendo, porque tal vez hemos aprendido cosas en nuestra vida aparte del Evangelio, creencias que no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio, que nos las han dado por tradición o por repetición familiar, que lo que hacen es interponerse en el desarrollo de nuestra fe y de nuestra vida. Entonces es desaprender eso para aprender las cosas que están reveladas y que tenemos en la Escritura, en la Biblia, como una base fuerte, firme y sólida para anclar nuestra alma. Otra característica de una iglesia fiel y que debemos desarrollar es el poder resistir contra las palabras persuasivas que nos habla el versículo 4. Estos son razonamientos falsos que parecen verdad, pero que no son. Yo les voy a mostrar este argumento errado. Jesús es Dios. Esa es una verdad incontrovertible. María es la madre de Jesús. Otra verdad incontrovertible. Pero ahora viene el razonamiento lógico falso. Entonces María es la madre de Dios. Si Dios no tiene principio ni tiene fin y es el creador de María, ¿cómo va a ser María la madre de Dios? María solamente fue la madre de Jesús el hombre. Entonces, razonamientos errados entran de esta manera que parecen lógicos, pero que en realidad son persuasivos y van a pervertirlo. Son la clase de argumentos que pueden hacer que el mal aparezca como la mejor razón, como aquella persona que estaba enamorado de una mujer ajena o a una mujer casada, y él decía, es que eso no puede ser malo, porque el amor es de Dios, y Dios es amor, y yo lo que tengo es amor. Completamente errado, porque la palabra de Dios señala como pecado el adulterio, y señala que aquel que miró a una mujer ya para codiciarla ya adulteró en el corazón, y el adulterio es un pecado desastroso, corrompido, y que dice que nunca será olvidado. Debemos poseer la verdad de tal manera que nunca prestemos atención a los argumentos engañosos, seductores o persuasivos que pretendan alejarnos de la verdad. Cuando usted se encuentra ante algo que le parece que lo lleva para un punto distinto de lo que ha creído, deténgase. Vuelva a revisar, revise el progreso del argumento, incluso revise quién se lo dice. Vea, porque la Biblia no se contradice. Si hay una contradicción, entonces hay un error. ¿Y dónde puede estar en el error? En el emisor del argumento. Entonces, cuidado, deténgase, revise primero. Debemos tener en este caso, y esto viene a ser una característica o la cuarta característica a nombrarles aquí, y está en el versículo 5. Debemos tener una disciplina militar. Pablo teme que el orden y la disciplina de la iglesia sean perturbados por razonamientos convincentes, pero equivocados. Convincentes, pero equivocados. Y usa la palabra orden. Este es para hablarnos de una fila o de una disposición ordenada. Es la palabra taxi. De ahí viene la palabra taxonomía. La iglesia debe ser semejante a un ejército ordenado. O sea, cada persona en su lugar, cada persona en su puesto de batalla, cada persona utilizando el armamento, la capacidad, los dones, los talentos que Dios le ha dado para ejercer un ministerio y para enfrentar la vida y la lucha que está acá, para defender a los débiles en la fe y para avanzar como grupo de avanzada en la penetración del evangelio entre el mundo equivocado, perdido o enemigo. Además, un ejército dispuesto a poner por obra la voz de mando. Estas voces de mando se han pervertido. Por ejemplo, en Venezuela, cada quien hace lo que le da la gana. Un soldado puede decirle al sargento que no lo va a hacer, y el sargento al capitán, al teniente, y así va siguiendo, porque esa es la perversión en la que incluso nos han metido. Pero bueno, este no es el tema. Lo ideal es como un ejército ideal en la que en la voz de mandos, entendiendo que nuestro
que Jesucristo es nuestro Señor y Jefe, debe ser obedecida, atendida, y que hay canales regulares establecidos en la obra y en la iglesia que nos dan, que tienen la voz de mando delegada de Dios para actuar y obrar en este mundo. Firmeza, como un baluarte sólido e inconmovible, como una bandera que se clava y que no se puede mover de allí, que no se quita. La palabra que se usa es estereoma, como un baluarte establecido, firme e inconmovible. Esto describe a un ejército apostado en una formación que es inquebrantable e inconmovible ante la carga enemiga. Y me hace pensar en una película que vi hace tiempo, 500, se llamaba la película, de 500 espartanos que se defendían ante el ataque de los persas, y fue la traición de otro lo que los debilitó, mostrando un camino y que no debían conocer el enemigo, y por lo cual entró por la retaguardia para vencerlo. Pero fue un ejército, en la película obviamente, que se veía así precisamente, con una formación inquebrantable e inconmovible ante la carga del enemigo. Dentro de la iglesia debe darse un orden disciplinado y una firmeza inconmovible. Hay una quinta característica que debemos también desarrollar, y es que debemos andar en Jesucristo. Versículo 6. Andar en Jesucristo. Jesucristo, y nosotros andamos allí dentro. La preposición en es lo que significa dentro de Jesucristo. En un libro, no recuerdo si es el libro El Brujo o si el libro de Sacerdote de Satanás a Ministro del Evangelio, uno de esos dos libros, se nos hablaba de un brujo, de esos espiritistas de la montaña de Sorte, que se convirtió a Jesucristo, y él hablaba del caminar sobre las brasas, sobre la candela. ¿Okay? Y si bien había un estado de mente, una condición en la cual ellos estaban, pero también enseñaba en el libro que cuando iba para caminar sobre las brasas, el demonio como que pasaba antes y le mostraba dónde debía poner el pie para no quemarse. O sea, y más o menos es eso la idea, pero de andar en Jesucristo. La vida debe vivirse consciente en la presencia de Dios, en andar en su palabra, en obediencia a su palabra, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se logra por la comunión que nosotros podamos tener con nuestro Dios. Entonces, al tener comunión con nuestro Dios, tenemos una guía en cómo podemos seguir nosotros en Cristo. Y nos habla de arraigados, como un árbol de profundas raíces las raíces se extienden a lo profundo de la tierra para extraer su sustento y permanecer firme ante la tormenta o el vendaval. Y habla de estar sobreedificados, o sea, es como una casa que se construye ya sobre las bases o cimientos profundos y firmes que le permiten mantenerse de pie ante las tempestades o el temblor, como la parábola que nos habló del Señor Jesucristo de la casa edificada sobre la roca o la casa edificada sobre la arena, la diferencia entre las dos. Pero sabemos que Jesucristo es nuestro cimiento, son nuestras bases, y de ahí seguimos entonces nosotros construyendo. Cristo es la fuerza de la vida cristiana y el fundamento de la estabilidad del pueblo de Dios, de la iglesia y del cristiano en particular. En Efesios capítulo 3, de los versículos 17 al 19 nos dice que arraigados y cimentados en amor, seamos nosotros capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La sexta característica: debemos mantener firmemente la fe recibida. Nunca debemos olvidar la enseñanza recibida sobre Cristo y la fe en que fuimos nosotros adoctrinados. Las verdades fundamentales de la fe no cambian. Jesucristo es el Señor y seguirá siéndolo. Dejo para ustedes una lectura. Efesios capítulo 4, los versículos 20 al 24.
Una séptima característica: debemos ser profundamente agradecidos. Versículo 7. La gratitud es una característica de la vida cristiana, y esta debe expresarse tanto con palabras como con las demostraciones en nuestra vida. Debe ser un progreso en la comunión con Dios y debe ofrecer una gozosa gratitud. No es una gratitud lastimera, era lo que me tocaba, pero bueno, gracias, ¿qué voy a hacer? No, una gozosa gratitud por lo recibido, por lo dado, por la bendición, por ser, por pertenecer, por estar. Y ya para concluir hoy, hemos hablado sobre la lucha de todo buen ministro y sobre su propósito de fortalecer a los creyentes. Hablamos que esa lucha es en la mente, pero también es espiritual y física. Es una lucha por amor a Dios, por amor a las personas. También vimos que es lo que debemos hacer los creyentes para tener una iglesia fiel. Luchar por la unidad en amor, alcanzar el pleno entendimiento, resistirnos a los razonamientos falsos, disciplinarnos militarmente, andar en Jesucristo, mantenernos firmes en la fe y ser profundamente agradecidos. Que el Señor nos ayude a ser la iglesia fiel que Él viene a buscar. Esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante a que Él viene a buscar. Que el Señor nos bendiga. Honramos tu nombre, oh Dios, y damos gracias por habernos dado la oportunidad de participar en este servicio y darnos el privilegio de conocer el misterio de tuyo en Cristo Jesús y el privilegio de ser salvo, de ser tus hijos, de ser tu pueblo, de ser familia. Pedimos, Señor, tu bendición de una manera muy particular sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a dar nuestro aporte para ser esa iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga.